nunca tiene su constructora propia, ¿ya? Y el proyecto, ¿cierto?, ¿cómo se construye? En base a los planos de ingeniería de detalle. Y hay una constructora que a partir de los planos elabora la construcción de la obra. Y cuando termina de construir, viene ya lo que se llama la puesta en marcha, o el comisionamiento, quizás han escuchado ustedes esa palabra, en que la constructora la desarrolla junto con el mandante. Cuando hablamos de constructora, tenemos que pensar no solo en una empresa que construye obras de hormigón o de acero, sino que también en la que monta los equipos en una determinada industria, para que pueda funcionar, ¿ya? Entonces, el proceso de puesta en marcha es vital, es cuando la constructora entrega las obras y los equipos antes de dar por terminada la obra. Y después ya viene la etapa de operación, cuando el mandante ya empieza a operar la fábrica. Aquí ya definitivamente desaparecemos los ingenieros estructurales. Pueden quedar transportistas hidráulicos dependiendo del giro de la industria, ¿ya? Pero ya en la operación, los estructurales, los constructores nos fuimos para la casa. Ya estamos trabajando en otro proyecto, ¿ya? Típicamente los ingenieros de estructuras no trabajan en operación. Podríamos trabajar quizás en mantenimiento, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las características de los proyectos? Y con esto terminamos. El horizonte de trabajo, ¿ya? Nosotros, los ingenieros, sobre todo los estructurales, ¿ya?, los constructores, típicamente trabajamos por proyectos. Yo ahora en particular llevo 7 años en Metro, pero antes yo trabajaba por proyectos. Tenía contrato indefinido igual en las consultoras y constructoras donde trabajé, ¿ya? Pero mi horizonte era el proyecto y yo trabajaba en un solo proyecto. Cuando fui de constructora, estaba construyendo en un solo proyecto. Y cuando fui y trabajé de calculista, calculaba en un solo proyecto, ¿ya? Yo decía, este proyecto va a durar 3, 4 meses, 5 meses. Y a los 5 o 6 meses ya, entonces yo tenía que empezar a conversar con personas de la empresa de ingeniería para ver en qué otro proyecto yo podía seguir trabajando, ¿ya? Hay encargados que te asignan, pero uno previo, ¿cierto?, a esa asignación empieza a pololear con los jefes de proyecto para que te puedan pedir, ¿ya? ¿Se entiende entonces el concepto de horizonte de trabajo por proyecto? Sí, profe, yo tengo una pregunta, pero que es más bien, por así decirlo, de la vida. Sí. Un estructural, o digamos en una construcción se requiere algún ingeniero estructural, digamos, que no tan solo esté en oficina, sino que esté viendo que los requerimientos se estén cumpliendo, o digamos, en caso de alguna emergencia estructural que pueda ocurrir, o eso lo resuelve un ingeniero más constructor. No, mira, es muy buena tu pregunta. La verdad es que la mayoría, yo te diría que, te lo digo de otra forma. Por ejemplo, cuando una empresa minera o el mismo Metro licita la construcción de sus obras, establece una serie de requisitos para quienes van a administrar la obra, ¿ya? Administrar la obra es el que está a cargo de la obra. Típicamente se llama administrador de obra. Está también el jefe de terreno, el jefe de oficina técnica. Eso lo vamos a repasar posteriormente. Y la mayoría de las veces, sobre todo en los grandes proyectos, dice que tienen que ser ingenieros civiles.
¿Ya? Ya, perfecto. Ingenieros civiles de obras civiles, no constructores. ¿Ya? Ya. Si algún proyecto muy mecánico, que podrá ser a lo mejor un ingeniero mecánico. ¿Ya? Entonces, las grandes construcciones siempre están dirigidas por ingenieros civiles. Y en el día a día, ¿cierto?, de la construcción, cuando se hacen las maniobras, se diseñan las maniobras de grúa, que lo vamos a ver después también, cuando se, se verifica, ¿cierto?, la estabilidad de los andamios, la estabilidad de los moldajes, siempre hay un ingeniero civil detrás que está analizando esas variables. Por eso les comentaba en una de las primeras clases, cuando creemos que la escuela no nos prepara bien para la construcción, es una falta de comprensión de qué es lo que es la construcción. No falta de comprensión de ustedes, que son estudiantes. Falta de comprensión muchas veces de ingenieros de la escuela que nunca han estado en obra, que siempre han estado en oficina, ¿ya? Y que creen que en obra hay cualquier ingeniero a cargo. Y no es así. En las grandes obras siempre son ingenieros civiles los que están a cargo. Yo tuve la oportunidad, siendo bien joven, de estar a cargo de una obra pequeña, del orden de $1.000.000 nomás en construcción. Eso es algo muy pequeño. Y estaba a cargo de todo, ¿ya? Y tenía que ver, cuando llegó la grúa, el que vio la capacidad de soporte del suelo y el que vio dónde se instalaba, era yo, que era el ingeniero civil de la obra. Cuando era una torre grande que había que hacer, una torre industrial, torre de enfriamiento se llama, los hidráulicos deben conocerla, cuando había que ir subiendo el andamiaje y los moldajes, todos esos cálculos, por más que vinieran predefinidos por quien proveía el moldaje, todos esos cálculos los verificaba yo. Entonces lo voy a mostrar más adelante. Así que yo lo que siempre digo, y con esto vamos a terminar por hoy, ¿ya? Tengo precisamente una reunión de la línea 7 ahora con constructores, porque estamos en proceso de licitación. Entonces yo lo que les digo a todos, para ser un buen constructor, ¿ya?, hay que ser un buen ingeniero estructural. Yo he conocido muchos casos de ingenieros que dijeron, yo quiero construir. Ingenieros de la escuela, que dijeron, yo quiero construir. Así que se despreocuparon de muchas cosas estructurales. Y después, estando en construcción, no han alcanzado su máxima expresión como profesionales. Andan ahí dando botes igual. Porque no se preocuparon de, de prepararse estructuralmente para afrontar una construcción. Una construcción es muy compleja. Hay trabajadores detrás en que si las cosas no se hacen mal, se vienen abajo andamios, se vienen abajo moldajes, se dan vuelta grúa. ¿Queda claro? Sí, muchas gracias, profe. Ya. Saben que el próximo jueves, ya, no voy a poder hacer clase porque tengo una reunión por la misma universidad de toda el área de construcción. Entonces esa clase la voy a recuperar el lunes, ¿ya? En el módulo auxiliar. Y la voy a juntar con la clase del martes. Entonces me gustaría hacer una gran clase el día lunes, ¿ya? Para que podamos cerrar todos estos temas, que lamentablemente lo hemos estado viendo de pedacitos, ¿ya? Yo igual voy a publicar esto por un curso, pero por favor vayan reservando ánimo para que el próximo lunes hagamos una clase más maratónica. ¿Les parece? Perfecto, profe. Entonces la clase del lunes
tomaría reemplazaría la del jueves y a la vez la del martes siguiente, ¿ya? Ya pues muchachos, nos vemos entonces el próximo lunes, ¿ya? Y de inmediato eh, voy a subir el enunciado de la primera tarea que está vinculado con esto, para que aprovechemos de estudiarlo el mismo lunes. Ya, que estén bien. Chao, profe, usted también. Chao, profe. Chao.